Pero aún así el chimpancé tiene un lenguaje propio bastante rico. Lerner hizo un diccionario de 32 palabras de los chimpancés que podría tener el mismo significado que en los humanos. Estas palabras fueron respuesta a estímulos a situaciones vitales, es decir, era un lenguaje estrictamente emocional. Según lo anterior, está claro que el habla en los monos se debe a que los estados afectivos no son favorables en el funcionamiento de la inteligencia, o sea, tiene una conexión con el pensamiento, solo se origina en la emoción, pero una parte que cumple una función específica tanto biológica como psicológicamente está lejos del ser intencional, de construir un ensayo consciente, de informar o influir a otros. En esencia es una relación instintiva. Los anteriores experimentos realizados con los monos nos dejan como conclusión: el pensamiento y el lenguaje tienen diferentes raíces genéticas. Las dos funciones son independientes, no hay relación constante entre ellos. Además, las características de pensamiento y lenguaje del hombre están ausentes en los monos. Continuando con los experimentos de Koehler, se pudo apreciar que la relación entre el desarrollo del pensamiento y el lenguaje es mucho más compleja, y se puede distinguir dos líneas separadas que emergen de dos raíces genéticas diferentes, como son la existencia de la fase prelingüística del desarrollo del pensamiento de los niños, que ha sido solo recientemente corroborada por pruebas objetivas. Es aquí donde Koehler continúa los experimentos con los chimpancés, pero el mismo Koehler efectúa ocasionalmente experiencias con niños, con el propósito de establecer comparaciones, y Vogler llevó a cabo un estudio sistemático dentro de los mismos lineamientos, llegando a la conclusión de que los descubrimientos fueron similares. Buller dice que el habla es el comienzo de la hominización, pero antes que el lenguaje está el pensamiento, el cual se relaciona con la comprensión de las conexiones mecánicas. Investigaciones recientes realizadas por Charlotte Buller y sus colaboradores han demostrado que la función social del lenguaje se manifiesta ya claramente durante el primer año, en la etapa preintelectual del desarrollo del lenguaje. El descubrimiento más importante sucede aproximadamente a los 2 años. Las dos curvas de desarrollo, la del pensamiento y la del lenguaje hasta entonces separadas, se encuentran y se unen para iniciar una nueva forma de comportamiento. Stern da la siguiente explicación a este hecho. Muestra cómo el deseo de conquistar el lenguaje sigue la primera realización confusa del intento de hablar. Esto sucede cuando el niño hace el gran descubrimiento de su vida, se encuentra que cada cosa tiene su nombre. El instante crucial en el que el lenguaje comienza a servir al intelecto y los pensamientos empiezan a ser expresados está señalado por dos síntomas objetivos inconfundibles. El primero, que es la repentina y activa curiosidad del niño acerca de la palabra, su pregunta sobre cada cosa, ¿qué es esto? Y la segunda, los amplios y cada vez más rápidos aumentos resultantes de su vocabulario. Es aquí donde el niño reconoce un reducido número de palabras, es decir, conoce solamente las palabras que los otros le suministran. Luego, la situación cambia. El niño siente la necesidad de la palabra y trata activamente a través de preguntas de aprender los signos vinculados a los objetos. Parece haber descubierto la función simbólica de la palabra. El habla en su primer estudio era afectiva conativa. Entra ahora en la fase intelectual. Las líneas de desarrollo del lenguaje y el pensamiento se han encontrado. Tanto Buller como Kopka comparan este descubrimiento con las interacciones de los chimpancés, y se llega a las siguientes conclusiones. La primera, en su desarrollo ontogénico, el pensamiento y el lenguaje provienen de distintas raíces genéticas. La segunda, en el desarrollo del habla del niño podemos establecer con certeza una etapa preintelectual, y en su desarrollo intelectual una etapa prelingüística. La tercera, hasta un cierto punto en el tiempo, los dos siguen líneas separadas independientemente una de la otra. Y la cuarta, en un momento determinado estas líneas se encuentran y entonces el pensamiento se torna verbal y el lenguaje racional.